Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos darte conocimientos, herramientas e inspiración para que puedas trascender en tus finanzas a través de la buena gestión de los recursos, de tal manera que agrademos a Dios con esa buena utilización de lo que tenemos a nuestras manos, que podamos tener lo suficiente para las necesidades y deseos de nuestra familia, pero aquí está el pero que sobreabundemos de tal forma que podamos ser de bendición a una mano amiga. Así que te queremos dar la cordial bienvenida a este programa. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos una invitada de lujo, pero antes de presentarla y poder presentar el programa, les aprovecho a presentarles a mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Muchas gracias, César, por presentarme el día de hoy. Eso es algo que no lo habíamos manejado así tal cual como presentación, pero gracias a ustedes, amigos, también estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera. Como ustedes saben, nosotros lo que nos encanta no solo es darles herramientas, sino también darles inspiración de saber cómo personas están haciendo cosas diferentes, están utilizando sus cualidades, sus competencias para poder hacer proyectos memorables. Dentro de eso, ustedes saben que entre serie y serie siempre tenemos algunos de estos programas de limpieza de paladar que le llamamos, y dentro de eso está pues el de inspiración. Hoy no va a ser la excepción, ya que vamos a hablar de un tema que para los que son deportistas creo que nos va a llamar bastante la oportunidad. Tranquilo, deportista. Pues fui más deportista antes, sí, pero todavía me mantengo movido porque lo que sabemos es de que si no lo usamos lo perdemos, así que pues, hay que seguir haciendo ejercicio. Entonces, pero para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, Daniela Andrade. Bienvenida. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Pues enhorabuena, Daniela, estamos muy contentos de poderte tener aquí en el programa. Hoy particularmente tenemos un programa de Inspiración TF en el cual lo hemos titulado Life Through Sports con Daniela Andrade, que así es como se llama su proyecto, por eso no lo vamos a traducir en español, pero sería la vida a través del deporte. Sin embargo, como usted se da cuenta, todo va a girar alrededor de este proyecto, y antes de ver de qué se trata, qué es lo que busca lograr, qué es las cosas que está haciendo y demás, pues tengo una breve introducción de lo que pude encontrar, pero me gustaría posterior a hacer esta introducción que nos contaras algo de ti. Tengo que fuiste en tu carrera como jugadora de fútbol para la USF, que es la University of South Florida. Del 2011 al 2014, también fue seleccionada guatemalteca y profesional en Estados Unidos y Chile, y antes de retirarse en el 2018, ya para dedicarse de lleno a CrossFit y ultramaratones. ¿Lo dije bien? ¿Me faltó algo? ¿Algo que tú quieras añadir? Bienvenida, Daniela. No, creo que está bastante resumido y sí, la verdad que toda mi vida ha girado alrededor del deporte. El fútbol fue la pasión y el deporte por el cual yo me desarrollé como deportista realmente. ¿Y cuándo iniciaste a jugar fútbol? Desde muy chica, tenía tal vez 5 años. En esa época obviamente el fútbol femenino era muy escaso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí fue un reto bastante grande el que tuvimos que llevar como familia, y mis papás que me apoyaron muchísimo durante varios años por el mismo hecho. Entonces me tocaba entrenarme con hombres, jugar con hombres, ¿verdad? Que de cierta u otra forma al final me ayudó muchísimo, sí. Sí, pues estás fogueándote con físicos más fuertes. Totalmente. Nada. Yo te quisiera hacer una pregunta, porque esto es bien interesante para todas las mujeres o niñas que nos estén escuchando, y es, ¿qué es lo que te apasionaba del fútbol? O sea, porque a veces siempre decimos, pues es un deporte, pero bien pudieras haber hecho otro tipo de deportes. ¿Por qué fútbol? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ese deporte? Buena pregunta. La verdad que a esa edad no te sabría decir exactamente qué me disparó la pasión por el fútbol. Creo que así pensándolo ahorita, tal vez mucho de mi familia, de ver los mundiales, de que mi abuelito nos llevaba al estadio. Creo que esa pasión que te la van implementando tus papás o tus abuelos, por ahí viene el tema. ¿Y cuál era tu posición dentro del equipo?
inicialmente jugué de creativa, de 10, pero ya en la universidad me fueron sacando hacia las bandas, entonces terminé jugando de lateral izquierdo. Digamos que el salto que yo tuve de jugar aquí en Guatemala a irme a Estados Unidos fue bastante exigente en el aspecto físico, justamente. Entonces, estar en el centro de la cancha, donde hay mucho movimiento, mucho roce, me causó a mí ciertas barreras. Entonces me sacaron a la banda y ahí es donde finalmente me desarrollo realmente. ¿Vas a estudiar fuera a consecuencia del deporte o proseguiste con el deporte en la universidad? ¿Cómo fue ese ¿hubo vinculación de eso o no hubo vinculación deportiva? Sí, muchísima. Realmente desde chiquita mis papás me enseñaron que estaba esa oportunidad, que existía esa oportunidad de irse afuera, de obtener una beca académica a través del deporte. Y ese siempre fue mi sueño realmente. Entonces, desde muy chica, a los 15 años, tuve la oportunidad de irme para mis 15 años, en vez de hacer una fiesta de 15 y así. Me fui a la academia de IMG en Florida, ¿verdad? Es una de las academias más grandes a nivel deportivo. ¿Deportivo en general o específico? En general. Academia deportiva amplia. Sí, tiene de todos los deportes y eso me abrió oportunidades y me abrió, pues, los ojos, ¿verdad? De qué es lo que hay allá afuera, a diferencia de lo que tenemos hoy por hoy en Guatemala. Y así fue donde me fui quedando poco a poco en Estados Unidos, desde mis 15 hasta que me gradué de la U21. Que me da risa porque cuando hablas de jubilarse, uno creería que ya es grande y es todavía bien jovencita, ¿verdad? O sea, eso de jubilarse. Del fútbol. Sí, del fútbol. Sí, del fútbol. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer ese cambio de fútbol a otras disciplinas? Cuando me retiro del fútbol es un tema que no se habla tal vez mucho en el deporte o como atletas. Y creo que nos pasa a todos en la vida. Cuando tú te enfocas mucho en algo por mucho tiempo y dejas ese algo, creo que queda un vacío, ¿verdad? Se queda un vacío, justo. Y esa identidad tal vez de uno, yo soy atleta, soy futbolista y de la nada no jugar. Incluso me acuerdo que me pasaba cuando viajaba, llenar los papeles de cuál es tu oficio. Yo no sabía si poner, ya no era estudiante, ya no era atleta, estaba empezando a ver de trabajar. Entonces como que entré en ese dilema de identidad. Ajá. ¿Y por qué te jubilaste? Tal vez esa es la pregunta para entender la historia. Sinceramente, creo que es una de las cosas que, no es que me arrepiente, pero creo que lo hice muy apresurado. En ese momento todavía el fútbol femenino era bastante difícil en términos económicos. Entonces, decidí que yo empecé mi agencia. Tengo una agencia que se llama UP, que lo que hago es posicionar atletas en Estados Unidos a través de becas deportivas, ¿verdad? Y haber empezado ese proyecto realmente era lo que me estaba empezando a llenar un poco más que yo estar en la cancha. Y ahí fue donde dije, no, tengo que empezar mejor a dedicarme a esto. El fútbol femenino le falta mucho tiempo para volar. Y ahí es donde... O sea, que querías, dejarlo. A ver si entendí bien el mensaje, o sea, lo que decidiste fue retirarte del deporte que te apasionaba porque querías ayudar a otros a vivir esa pasión como la que viviste tú. Totalmente. Creo que esa oportunidad que me dio a mí el fútbol de irme afuera era algo que yo quería poderle dar a compañeras, por ejemplo, de selección, que veía que tenían mucho potencial y aquí se desperdicia. Sí, porque tenía un tope. O sea, correcto, no podía expandirse más de lo que se podía realmente por infraestructura, totalmente, por lo que fuera en el país. Sí, y al final el deporte realmente es más que nada un vehículo que nos abre oportunidades en otras áreas de nuestras vidas, y la parte académica que te dé esa parte que aquí en Guatemala no nos la da, de poder ir a estudiar gratis por hacer deporte, creo que eso es otro tema. Y yo creo que hay varias cosas que me gustaría resaltar porque estamos viendo apenas el inicio de la carrera como atleta en el tema del fútbol, pero ya vamos a ver lo que prosiguió después en el tema deportivo. Amigo mía, le hemos comentado con Mario y ahora nos lo está reforzando Daniela, la importancia de viajar. Es que pareciera que solo es porque quizás si no vas a esa academia no se abren tus ojos.
Estoy suponiendo y voy a pedirte que tú ratifiques o me corrijas cualquiera de las dos. Y ya luego dices, bueno, esto está genial. ¿Cómo tengo más de esto? ¿Cómo estudio sobre esto? Y la mentalidad cambia desde esa academia en adelante, que tal vez si no hubieras ido ahí, tal vez te hubieras quedado en Guatemala y tal vez todo lo que nos vas a contar a posterior, tal vez no se hubiera dado. Totalmente. Creo que sí es de dar ese salto. Al final creo que a veces da miedo esos cambios, dejar la casa, tu familia, tus amigos. ¿Cuántos años tenías cuando dejaste casa? 15. 15 que decías. Pero yo pensé que era una academia de 1 mes, 3 meses. No, es una academia, es un boarding school. Es un boarding. O sea, que te quedas ahí hasta... completo. Sí, y cuéntanos para aquellos que lo han considerado, pensado, porque uno dice, ¡ala, qué alegre! Mira, no, ¿cómo es el desafío de estar solita a pesar de que estabas enfocada en algo? ¿Cómo es ese cambio salto cultural? Es un tema de costumbre. Al final somos seres humanos de costumbre y es un tema de animarte a irte. Y a los 2-3 meses, dependiendo también tu actitud y tu forma de estar allá y de vivir allá, te la haces o más difícil o más fácil, ¿verdad? Entonces, pero es cuestión de 3 meses de acostumbrarte, de agarrarle el rollo al idioma. Yo tenía compañeras que no tenían pero nada de inglés y a los 3 meses sí eran de esas amigas que se animaban a decir las cosas aunque las dijeran mal. Lo aprendían rapidísimo. Entonces son cositas de sacrificar esos 3 meses o de tener ese lapso de costumbre, pues de acostumbrarme a estar sola, a hacer nuevos amigos. Yo creo que, por ejemplo, para mí hoy por hoy me encanta irme a nuevos países y tener esa oportunidad de volverme a mostrar, volver a aprender, volver a todo. Genial. Y bueno, usted está escuchando en cómo arranca Daniela desde el tema del fútbol, luego esta academia, un tipo boarding que le permite ya estudiar con beca deportiva en una de las mejores universidades en Estados Unidos. Pero quiero pasar ahora quizás a lo que de alguna forma llamemos buena parte de tu historia sería poca conocida si no fuera por lo que vino después, que es esa de cambiar de este deporte de equipo ahora a hacer un desafío en solitario, que ahí es donde quisiera que comenzáramos a conversar, que fue el correr, si no estoy mal, 3,415 millas a lo largo de Chile en 140 días. Solo para tener esto en contexto, si a usted no le suena ninguno de estos números, esto es equivalente a hacer 126 maratones. Correcto. ¿Estoy con los números correctos? ¿Hice bien mi investigación? Hizo bien la mate. ¿Y eso en qué año fue? 2022. A ver, recién saliendo de la pandemia, ¿eh? O sea, tú dijiste que saliste el 2021 de la universidad. No, yo salí 2014 de la U. Ah, de la U. 2014. ¿Qué fue el 2021? Dejaste el fútbol, fue entonces. 2021 dejé el fútbol. Okay. 2019, antesito de pandemia. Ya. Entonces, ahí fue donde cambiaste de fútbol a CrossFit y a ultramaratones. Justo. ¿Cuándo nace la idea? Porque ya nos vas a contar un poco de la experiencia per se. Pero ¿cómo nace la idea de voy a atravesar esta locura? Chile? Sí, o sea, de punta a punta. No es como que muchos guatemaltecos estemos pensando ir a recorrer 126 maratones en 140 días. Pero ¿no? ni en carro. No, sí, tal vez en carro, sí. A saber, ponete a pensar, vas a atravesar todo Chile en carro. O sea, Estás hablando más de 3,400 medio continente, medio de Sudamérica. O sea, es que se dice muy fácil, pero ¿dónde nace esa idea? ¿Alguien ya lo había hecho? 2 preguntas. ¿Alguien ya lo había hecho en su momento? No, nadie lo había hecho en su momento. Creo que es algo que siempre me ha gustado retarme, ver hasta dónde. En la universidad realmente la coach nos llevaba para pretemporada a los Navy SEALs. ¡Hala! Entonces, a los de la Marina de Estados Unidos, para quienes tengo que traducir. Ajá. Entonces, vivir esa experiencia realmente para mí fue muy linda. O sea, vivir como que esa exigencia. ¿Ustedes iban con los Navy o ellos llegaban? Ellos llegaban a la U y hacer el entrenamiento. Ajá, teníamos un challenge como de 6-8 horas con ellos, donde nos, a través entrenamiento como ellos lo llevan. Siempre involucraban el soccer, ¿verdad? El fútbol, porque era parte del tema.
Y esa experiencia para mí fue espectacular. Involucramiento. Aquí está la pelota. Bueno, trabajen. 20 burpees. Literal, así era. Vean la pelota. Vean la pelota. Así era, sí. Entonces, creo que eso se fue como clavando en mí un poquito. Y la parte, digamos que social, también siempre fue algo que me gustó mucho. Me gustaba irme mucho de misiones para Semana Santa. Entonces, siempre había tenido como esa curiosidad de hasta dónde mi cuerpo podía y mi mente podían llegar. Y un día estaba viendo, me había ido a México a vivir después de pandemia para crecer mi agencia deportiva. Y viendo una película que se llama... Contanos de qué se trata y vemos el tema. Es de un argentino que cruza los Andes en una bicicleta de estas de manos. Él es parapléjico. Ah, ok. No sé cómo se llama la película. pero ya la busco. A ver, yo la busco. Madre, se me fue el nombre. No, bueno, pero ahorita te lo vamos a encontrar. Entonces él cruza los Andes como ese reto personal, pero al mismo tiempo para recaudar fondos para comprar este tipo de bicis para los niños parapléjicos, porque para él era como una forma de ser libre, de sentirse libre. Entonces, terminando de ver ese documental, dije, ya no puedo seguir posponiendo esta curiosidad que tengo de hacer algo. Y ahí fue donde me metí a internet a buscar así como cuáles han sido los retos más grandes que han hecho, qué podía hacer. Y así fue como fui cayendo en cuenta de, bueno, puedo correr donde sea. Estados Unidos ya mucha gente lo ha cruzado. ¿Qué puedo hacer que nadie ha hecho? Yo había vivido en Chile porque había estado jugando fútbol allá. Y es un país espectacular. ¿En algún equipo de Chile? Santiago Morning se llama el equipo. Genial. Kilómetros duros. Kilómetros duros se llama. ¿La película? Creo que no. ¿No es esa? ¿Cómo se llama el personaje? Tal vez ahí lo encontramos. Bueno, lo seguiré buscando. Entonces, cuando vi que puse el país más largo del mundo. ¿Cuál es el país más largo del mundo? Chile. Y ahí fue donde dije, no, sí, tengo que volver a Chile. Para mí Chile había sido el país que me había dado la oportunidad de jugar fútbol profesional. Sí, sí. Y bueno, está la excusa perfecta de volver. Entonces, así fue como nació la idea realmente. Y ya cuando me empecé a meter más a detalles de entrenamiento, porque realmente a mí como futbolista no me gustaba correr mucho tampoco. Entonces, hablé con un entrenador y el entrenador, la verdad, que me abrió los ojos y me dijo, mira, me parece genial. Yo no entreno a alguien, nunca he entrenado a alguien para esto, porque nunca lo he hecho. Pero hagámoslo, solo si te pido que tengas un propósito más grande, porque a lo que te estás metiendo no lo vas a saber llevar solo por beneficio. O solo por beneficio propio. Entonces ahí increíble, es donde nace... Qué bonito concepto, no hubiera pensado jamás así. Es decir, el consejo de tu entrenador fue, si lo haces solo por una satisfacción personal, no lo vas a poder hacer. No lo vas a sacar. O sea, se necesitaba algo mayor que fuera lo que te iba a hacer, moverte cuando la cosa se pusiera difícil. Correcto. Y a mí ese comentario y esa pregunta del entrenador, dije, no, él es el que tiene que ser mi entrenador. Y justo, o sea, realmente sí, tener ese por qué lo estoy haciendo fuera de tu beneficio personal, creo que es al final lo que realmente nos mueve. Quiero hacer muchas preguntas, pero en esta voy a irme al final. Sí, en los momentos críticos, el tener ese propósito fue lo que te ayudó o sea, ese consejo que no habías, pero ni empezado el primer entrenamiento, pero eso realmente fue una realidad ya a la hora de estarlo ejecutando. Sí, totalmente. Incluso tengo muy presente uno de los días que fue iniciando en Atacama. Fue uno de esos días que perdí conexión con la persona que me acompañaba, que me estaba esperando unos kilómetros adelante y era una pendiente larguísima. Yo tenía hambre y uno con hambre se desespera. O yo por lo menos me desespero. No me mires. Yo también. ¿No te desesperas cuando hay hambre? Yo también. La cosa es que me empecé a desesperar y yo decía, madre, no puede ser posible que yo estoy entrando en este desespero mental y emocional, sabiendo que en una hora o en unos kilómetros me voy a topar con él y voy a tener algo que comer, cuando hay gente que realmente no sabe cuándo va a tener un siguiente pedazo de pan. Sí. Entonces, sí, justamente son esos momentos que decís, no, sí tengo que seguir. ¿Cómo voy a entrar un poquito a la parte anterior, pero ¿cómo te preparas para algo así?
más que no hay un precedente de A ver, toma, voy a poner construido sobre lo que dijo Mario. Tomaste la decisión, tenías al entrenador, buscaste el porqué. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Exacto. ¿Cómo te preparas? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Cómo fue esa historia de preparación? Pues fueron 6 meses de preparación. 6 meses. Armé mi equipo bastante sencillo. Estaba Mafer Villeda, que es mi nutricionista deportiva, el entrenador y un equipo de fisio que me ayudaba a hacerme las descargas. Cuando decís un equipo de fisio, ¿Y qué significa descargas? O sea, hay que ampliar eso. Pues una persona que me ayudaba a descargar y descontracturar, digamos, el cuerpo de tanta fatiga carga, o de tanta carga, justo. Y así fue como empecé. ¿Todos ellos viajaron contigo? Todos ellos viajaron conmigo y lo más lindo creo que fue que nadie sabía cómo hacerlo. O sea, era algo muy nuevo para todos. Todos tenían que imaginar. O sea, todos caídos así del tapango, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Ponete a pensar y está súper interesante. Voy a ser nutricionista deportivo. Genial. ¿Cuál va a ser la carga que va a ser? ¿Cuál va a ser la distancia? O sea, todo era nuevo para todos. Para todos, sí. O sea, como no se tenía, me imagino que un tema de, bueno, sí, si va a correr una ultramaratón, tenés una referencia hasta de calorías muchas. Y todo. Ajá. Pero echarse 126, ¿cómo lo manejas? Entonces creo que muchas decisiones se tuvieron que tomar en el camino, ¿no? Sí, muchas decisiones en el camino y todos viendo de tratarlo mejor y sabiendo que al final, volviendo a tu pregunta, realmente nunca estamos listos. O sea, es de prepararte lo mejor que puedes y yo sabía que en el momento, ya estando allá en Chile, era tan largo el tiempo que iba a pasar corriendo que al final mi preparación incluso iba a ser ahí mismo, ¿verdad? Mientras estabas desarrollando. Estaba corriendo. ¿Cuál fue, perdón, solo una pregunta tal vez bien puntual porque sería bien interesante para los oyentes? ¿Cuál fue el reto más grande que tuviste en eso? Porque suena como que no fue lo físico, fue más el tema mental. O ambas. O ambas. ¿Qué fue? ¿O cuál fue ese momento más que ya decía, no quiero seguir? Me imagino que hubieron varios, ¿o no? Hubieron varios, justo. Sí, cuéntanos el peor de momento y de ahí dinos nosotros. Creo que al principio la pasé súper bien. Era algo nuevo, entonces estás con esa ilusión y esa energía, exacto, y todo. Me acompañó mi papá, ¿verdad? Entonces era algo todo muy nuevo. Ya después creo que fue el tema justo de sentirte un poquito sola, esas preguntas de ¿por qué estoy haciendo esto? Si a nadie le importa. Después el aspecto físico ya empezó a entrar en fatiga, yo empecé a tener problemas en las piernas, casi fractura por estrés, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas eran las que te retaban o por ejemplo ya en el sur, yo no soy mucho de frío ni de nieve y me tocó, en ese entonces era uno de los inviernos más fríos que estaban teniendo en Chile en los últimos 10 años. Entonces levantarme, salir de la camper, porque yo vivía en una camper, ¿verdad? En un carro. Y abrir esa puerta y que estaba nevando y como que todo ese tipo de cositas fueron retos que poco a poco se fueron pues sobrellevando, ¿verdad? Y otra vez, cada vez que habla Daniela me dan más preguntas, pero en este camper, voy a replantearlo, la forma en la cual se documentó que efectivamente hiciste todo el recorrido, ¿qué fue? ¿Con tu reloj? Con el donde reloj. Fue documentando vía GPS todo el trayecto. Todo el trayecto. Cada vez que yo salía ponía mi reloj y eso me iba marcando. Imágenes y fotos para mí era algo también muy nuevo. Yo estaba muy enfocada en correr, entonces todo el tema de contenido. Sí, pues no llevabas a nadie que estuviera haciendo tu contenido. No. Tú hacías tu propio contenido. Con el teléfono. Nos prestaron una GoPro para llevarnos y con eso hicimos lo que pudimos realmente. A mí me gusta y vamos a hacer la primera pausa con la frase que nos dijo Daniela: realmente nunca estamos listos. Recuerdo cuando estaba escribiendo mi primer libro y siempre lo estaba corrigiendo y poniéndole algo adicional hasta que escuché a una persona que llevaba 8 libros escritos y me dijo: ya lo tenés lo mejor, porque lo mejor para este momento, sí, publicarlo. Porque siempre va a haber algo más que quieres mejorar. Nunca realmente va a estar al 100% nada. Así que haz lo mejor que podás y si tenés una ampliación, lo harás en otro libro. Así que bueno, nunca realmente estamos listos. Hay que animarnos. Preparados, pero tirándonos al agua. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresamos en breve con mensajes importantes para ustedes. No se despegue. Esto es Trascendencia Financiera.
Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecerte el favor de tu audiencia. Nosotros estamos inspirándonos el día de hoy y espero que usted también en este espacio de Inspiración TF, donde tenemos con nosotros a nuestra invitada especial, Daniela Andrade, con su proyecto también Life Through Sports, que ya vamos a conversar sobre este proyecto. De momento estamos conversando cómo fue esa travesía de correr 3,400. No le quites mías, por favor, eso cada una le sufrió. Yo quiero ahondar un poco con lo que estabas mencionando del frío. Sí, lo poco que sé de Chile, pero obviamente tú lo recorriste completo, es que también no solo frío, tenías que atravesar desiertos. Cuando mencionaste Atacama, sí, hasta donde recuerdo, Atacama es un desierto. Totalmente. Entonces, ¿cómo fue esa travesía de frío nevando a luego estar en un desierto? Me imagino la exigencia física debe ser enorme porque es un cambio muy abrupto adicional a las condiciones físicas de correr. Sí, pero realmente creo que eso era lo que buscaba, llegar al extremo de alguna forma. Entonces, en verdad, arranqué en Atacama, en el norte, más arriba de Atacama. Ah, fue de norte a sur. Sí, arrancamos en Putre, que es casi a 60 kilómetros de la frontera con Bolivia. Y ahí estábamos arrancando en marzo, 15 de marzo fue que arrancamos. Entonces era el pleno calor todavía. Atacama ¿Intencional o así? Intencional. La gente incluso me decía, empezá en el sur. Exacto. Para que todavía llegase al sur con calorcito y ya subís en el frío en Atacama. Sí, eso es lo que yo hubiera pensado también. Pero me imagino que es por subida en vez de bajada. O hubo un tema de elevación. No, por el clima. Yo al final tomé la decisión porque quería retarme. O sea, quería tener el extremo lo más que pudiera. O sea, estás yendo en desierto en calor. O sea, es que ese es el... Y llegando al sur en invierno. En invierno, justo. Bueno, dijiste que empezaste marzo. ¿Y cuándo terminó? 1 de agosto. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. Por ahí, 4 meses y piquito. A ver, ¿y cómo era un día dentro de esos 5 meses? ¿Cuánto corrías más o menos? Un día típico, ¿y cuánto corrías más o menos cada día? Promedio estaba haciendo maratón diaria. Más o menos. Para todos nosotros que sufrimos alguna vez en nuestra vida hacer media maratón, ya te puedes imaginar haciendo por 4 meses y medio maratón completo. El desierto, nevando, sí, pues. Altitud. Bueno, ya te voy a preguntar de altitudes, pero contanos, 5 meses, ¿cómo era más o menos tu día diario, una maratón diaria? Sacaba más o menos 30 kilómetros en la mañana. Me tiraba como la distancia más larga posible en la mañana, que era cuando estaba... ¿Cuándo arrancabas a correr? ¿A qué hora? ¿A qué horas? En Atacama tardecito. Para evitar un poco el calor. Sí, como a las 8 de la mañana arrancaba en Atacama. Yo pensé que 2 de la tarde. Ay, Dios. Por el calor, es que de verdad cuando estás en lugares así súper calientes. Y ya corría mi distancia larga en la mañana, llegaba a la camper, almorzaba, descansaba, dormía. Estaba ahí un par de horas disfrutando de lo que hubiera, que realmente no había nada. Las piedras. Sí, y en la tarde terminaba con mis otros 10, 15 kilómetros, un poco más tranquila, como que aprovechaba mi segunda tanda de kilómetros para enfocarme más en aprovechar el momento, en disfrutar del paisaje, y en la mañana tal vez me iba un poquito más con prisa, digamos. Y a ver, pregunta de ignorante y de no deportista. Ahora, por favor, no te vayas a decir que sos deportista después de lo que estás escuchando. No, es que aclaremos. Ser deportista es algo como lo que yo hago de vez en cuando. Ella es otro extremo. O sea, ella ya estamos hablando. Es que realmente ya ella ya sobrepasó. Daniela, sobrepasaste el concepto de ultramaratonista. O sea, eso ya eso es cuando estás hablando de 100, 200 kilómetros. Pero estar hablando ya de 3,800, ya estás hablando. O 3,400, ya es otras ligas, pues. Cuando descansabas después de porque fue duro, obviamente, tal vez no el primero, segundo, tercer, cuarto día, estoy hablando al mes o a los 2 meses, ya después de ese descanso y ya estás así como, ya no me quiero levantar, ya no quiero seguir, porque tal vez en la dinámica de la mañana pues te estás esforzando, pero ese descanso no te generaba más dificultad reiniciar.
No, bueno, sí tenía mis días, Ah, ¿verdad? ok, es por rachas, llamemos Sí, de días. tenía mis días. Incluso me acuerdo un día que de las primeras veces que yo dije a la madre, no quiero salir. Cuando lo dije en voz alta, incluso el kinesiólogo, que era la persona que me acompañaba, me dijo, es primera vez que te escucho decir eso, como... Porque yo... ¿Eso como cuánto tiempo después fue de que habías iniciado? Como un mes. Un mes, ajá. Como un mes. Y creo que viene mucho de lo que he aprendido en el tema de mental toughness en la universidad y en Estados Unidos. Esa De fuerza parte es mental, bien fuerte. para traduciendo. Ujú. Esa parte es bien fuerte. Mi coach de la U en el equipo era bien dura en ese aspecto y era prohibido quejarse, era prohibido decir no quiero o dormí mal. O sea, si viajábamos para jugar, era prohibido levantarnos al día siguiente y ¿cómo dormiste? Mal. O sea, teníamos que decir bien, aunque hubiéramos dormido mal. Porque ella decía eso al final, si yo te digo dormí mal, probablemente lo más seguro es que tú me digas yo también. ¿Verdad? Y lo más probable es que si te lo comparto, tú me digas, madre, yo también lo dormí tan bien. Y se multiplicó. Y se multiplica. Entonces, creo que esa parte que se me inculcó mucho en mis años en Estados Unidos me ayudó bastante en esa parte. O sea, tu coach de Estados Unidos, con el que estás, ¿él fue tu coach también para esta actividad? No, el coach de running es un inglés. ¿Y cómo lo conociste? En internet me metí a buscar. No se complique mucho las historias, ¿verdad? En internet. Sí, como yo era nueva en todo esto, me metí a buscar en internet de coaches de ultramaratón y me apareció él ¿Y tú crees de que realmente voy a utilizar algo bien simpático de lo que estás mencionando? ¿Tú crees que tu inexperiencia en esto no te limitó a probar algo tan fuerte como... O sea, si tú hubieras sabido lo que iba a costar y de lo que fue de demandante mental y físicamente, porque hubieras corrido muchas ultramaratones antes, no creo que te hubieras animado, ¿sí? O sea, ¿crees que Creo que sí, porque incluso después sigo haciendo lo que hago, tal vez ya no a la escala de Chile, ¿verdad? Pero el año pasado atravesé Guatemala, desde Tikal al Paredón, acabo de venir de una carrera de 160 kilómetros. Entonces creo que sí lo hubiera hecho. Pues 160 kilómetros lo saca. Pero... Es solo calentar motores. Calentamiento. Ya después de que hiciste 3,415 millas, te digo que... Pero no crean, es diferente. Es diferente. Es que mentalmente yo no sé cómo pudiste brincar, o sea, de 0 a 3,000, porque no es ni 0 a 100, ¿verdad? Es increíble ese cambio tan abrupto de estar jugando en un partido de 90 minutos probablemente a cambiarse a pasar 4 meses y centavos corriendo una maratón todos los días, pues. Sí, la verdad que sí, pero creo que al final, como todo al final tú tenés que seguir. O sea, muchas veces yo lo ponía en contexto con relaciones al tema de la vida y tú estás cansado, pero te tenés que levantar al día siguiente a trabajar igual, querrás o no querrás y tal vez para ti tu propósito son tus hijos, tu familia, tu esposa, pero encuentras ese algo y es el por qué levantarte al día siguiente aunque no quieras. Y para mí eso fue Chile, en verdad. Y tengo que preguntar la parte financiera. ¿Cómo fue posible toda esta vuelta? Tengo 2 preguntas. La parte financiera y tus papás, porque al inicio, como dijiste, estaban ellos, pero ya me imagino que después... a la preocupación de los papás, ¿cómo lo manejaron tus papás y cómo fue el tema financiero? ¿Cómo hiciste para poder tener un equipo que por pequeño que sea, hay gastos que hay que realizar y en ese momento no has logrado nada, en ese momento no eres conocida? Entonces, pues, si algo nos ha dicho la vida, cuesta bastante que te abran una puerta cuando no hay un cartel que diga algo sobre uno. Entonces, ¿cómo fue el tema financiero? Contanos un poquito. El tema financiero, como tú dices, fue bastante duro. A la fecha es bastante duro. Creo que uno de los retos, no solo el hecho de que yo me estaba presentando por primera vez como Daniela, exfutbolista que nunca ha hecho una maratón, va a irse a correr Chile. Como que primero, ¿por qué tú vas a correr Chile y quién dice que lo vas a lograr? Y, ¿verdad? Y por el otro lado, creo que en Guatemala todavía hay cierta barrera en el tema de patrocinios. Sí. No es tan fácil conseguirlos realmente.
Entonces sí fue un reto bien fuerte. Al final, gracias a Dios, pues mis papás tienen ciertos contactos y de cierta forma logramos que algunas marcas me acompañaran, ¿verdad? Y ahí nos ayudamos un poco en la parte financiera. Y de ahí fue mucho el apoyo de mis papás. Yo metí todos mis ahorros de la universidad, los metí en el proyecto. Al final, realmente el apoyo más grande vino de parte de mi familia, en la parte financiera. Ahora, esto de Chile... Eso es all India, ¿viste? Sí, no, está pero esa es bien mi pregunta. ¿Por qué hiciste Chile? O sea, tú, y el concepto, yo comprendo el tema de retarte, el hacer algo nuevo, pero tú metiste tus ahorros, hiciste tu familia te apoyó, pero esto sabías que era como tu lanzamiento al estrellato para hacer algo más. ¿O lo estabas haciendo solo porque era un reto hacia ti personal? O sea, tu retorno venía hacia tu meta, tu desarrollo personal, no tanto porque ese iba a ser tu trampolín para otra cosa. No, la verdad que en ese momento fue bastante genuino y fue un reto que yo quería sacar de mi checklist. No porque pensara que eso me iba a llevar a algo. Realmente. Ah, mira, interesante. Sí. Ahora, y lo interesante el apoyo, que ahí venía tal vez la segunda pregunta, el apoyo de tus papás, porque ponete a pensar también, viene tu hija y te dice, voy a poner todos mis ahorros en este intento, ¿no? En este intento, en el cual no lo has hecho antes, ¿verdad? En el cual te voy a pedir favor que me des recursos y que consigas recursos de amigos que tengan marcas para un intento. Es que hasta ese momento era un intento, era una bonita intención. Sí. Yo veo dos cosas. Uno, una fe que tenían en ti de que sí lo podías hacer. Y dos, admirable el nivel de apoyo que aunque no lo hicieras, ahí estaba en tu familia apoyándote. Sí. Pero eso estoy infiriéndolo. Cuéntanos tú cómo fue en la realidad lo que yo hoy estoy infiriendo. Literal, creo que fue así. O sea, bueno... Fueron etapas también para mis papás. Mi papá siempre, los dos han sido siempre de apoyarme. O sea, como les decía, en el fútbol, a pesar de que yo, en mi época, el fútbol femenino era inexistente. Yo me acuerdo veía los partidos de fútbol del Real Madrid y yo decía, yo quiero jugar para el Real Madrid. Así es. Y que tus papás... Eso, así se habla. Ay, Dios. Perdona, pero me dejaron ahí. Dale. Ni modo, Daniel, tienes que jugar en el mejor equipo del mundo. Bueno. Entonces, imagínate. Por eso es que no miro fútbol, mira. Pero yo sí, lo hago por vos. Sí, vaya. Sí, entonces, son cosas que yo todavía a la fecha agradezco mucho porque yo decía... En ese entonces yo decía que quería jugar para el Real Madrid, no existía equipo femenino. Entonces mis papás me hubieran dicho, mira Daniela, estás loca, o sea, no existe el fútbol femenino, o sea, eso no va a pasar nunca. Y realmente nunca me bajaron de esa nube, digamos, más bien me trataron de apoyar, me dieron la oportunidad de irme a Estados Unidos, de irme a la academia. Entonces como que esa parte de mis papás siempre la he tenido realmente. Cuando yo tomé la decisión de hacer Chile... Al primero que le escribí fue a mi papá, que tal vez él es el más como... No piensa mucho las cosas. Entonces yo sabía que él me iba a decir, basta, bueno, dale. Olin, dale. Entonces, con él fue el ¿Ya estás primero. en Chile? No. Con mi mamá sí me costó un poquito. Porque mi mamá es mucho más emocional. Entonces es más temerosa en el sentido de, mija, ¿qué vas a hacer? Estás poniendo tu cuerpo... en situaciones de mucho estrés. El riesgo, estar en un país, o sea, cualquier cosa que te pueda pasar por ahí. Entonces, con ella sí me costó un poquito más eso. Y yo sabía, estaba clara, creo que por eso también me tomó mucho tiempo del momento en el que yo decido hacer esto al momento en el que lo expongo, pasó un tiempo. Y fue justamente porque yo sabía que primero tenía que estar yo preparada, segura de lo que quería, tener un par de personas muy cercanas que me iban a dar el lupa y ya después sacarlo al resto porque sabía que el siguiente reto iba a ser no lo hagas, es muy peligroso y qué vas a hacer después. Todas las barreras financieras, de ánimo entre comillas, de no lo hagas porque y con buenas intenciones. Exacto, con buenas intenciones y entonces ese fue el siguiente paso y ya después en Chile pues obviamente cuando entré ya en fatiga perdí mucho hierro, mi cuerpo ya estaba en déficit de hierro, ¿verdad? Entonces ahí mi mamá también ya entró a preocuparse bastante. Entiendo que hasta fuiste al hospital sí. por, ¿qué fue? Por pies hinchados. Sí, es que se me estaba hinchando mucho el pie y tenía un dolor espantoso hasta caminar. Entonces
aprovechamos que estábamos por Concepción y nos fuimos al hospital y justo me dijeron que tenía un edema óseo muy fuerte. El doctor incluso me recomendó ni caminar más porque en cualquier momento yo me podía fracturar por estrés, ¿verdad? Y era porque yo ya no tenía mucho hierro en mi cuerpo, entonces la sangre ya no estaba circulando igual y cuando el hueso se empieza a quedar sin sangre es más fácil que se quiebre. Ajá. Y aún con suplementos no podías nivelar el hierro, era tanto el consumo de hierro del esfuerzo. Y en Chile es muy complicado. Sí me aconsejaron inyectarme hierro, ¿verdad? Pero es muy complicado el tema médico. En Chile no cualquiera te inyecta y no cualquiera... Y el hierro no era como una medicina que tú podías comprar en la farmacia. O sea, tenía que venir con receta. Entonces toda la parte esa familiar creo que sí fue un reto para todos, pero es algo que gracias a Dios he tenido el apoyo siempre de mis papás, de mis hermanos, de todos. O sea, te dijeron que no podías caminar, ¿y al cuánto tiempo estabas ya otra vez en la Descansé travesía? 2 días. Y uno que con dolor de panza se queda 3 días tirado, ¿verdad? Pero bueno, está y todavía bien. pensás que fue poco, o sea, que debíamos haber tomado más tiempo. Pero entiendo que durante esos momentos difíciles tú tenías una mentalidad que aprendiste en la universidad, que era la siguiente jugada. Sí. ¿Cuál es esa? Cuéntanos qué es eso de la siguiente jugada. Era una forma de nuestra entrenadora de decirnos, bueno, perdiste el balón. Ajá. O sea, déjalo ir, enfócate en la siguiente jugada. O sea, next play, next play, next play. Entonces eso me ayudaba mucho a que tal vez no había tenido un buen día o algo y pues yo tenía que reenfocar ya no importa lo que pasó ayer, hoy es un día nuevo, ¿verdad? Eso creo que es uno de los aprendizajes. ¿Te recuerdas la frase que yo siempre digo de no estar acarreando muertos? Que es el de poder liberar, o sea, especialmente cuando tienes un fracaso, cuando tienes un problema, cuando tienes un mal día en tu caso, y decir, ok, no fue buen día hoy, siguiente está bien, jugada. vamos a la siguiente jugada, que sería el concepto de decir, no estar jalando esto. Esto nos aplica mucho en temas de finanzas personales. Cuando nosotros hacemos una mala jugada de nuestras finanzas y aprendemos de que no hay que volverlo a hacer, bueno, mí mismo siempre sigue siendo nuestro crítico más grande, dejarlo ir y enfocarse en la siguiente jugada, porque tu vida sigue en movimiento, pues. Sí, y eso me imagino que el tema, en tu caso, esos 4 meses y centavos, cada día tenías que hacer eso. Sí, cada día era totalmente diferente, la verdad. Tú trazaste, me imagino, una ruta, ¿verdad? Sí. Una ruta en la que esperabas estar hoy aquí, mañana allá y pasado en otro lugar. La pregunta es, ¿el del plan original qué tanto se mantuvo? Pues siempre siguiendo el hilo de la siguiente jugada. No llegué al destino que tenía que llegar, llegaré mañana. No sé cómo fue, estoy otra vez, pregunto infiriendo. Sí tracé una ruta general, realmente no comparada exacta, sino fue una ruta muy general de que en vez de yo no tomé la Panamericana, ¿verdad? Que la Panamericana es mucho más directa. Me fui por la ruta 1 en Chile, que es la que está pegada al mar. Entonces tracé esa ruta general, pero en el día a día sí iba viendo, yo terminaba el día y era, bueno, mañana me tocan otros 42 kilómetros, entonces en base a eso hacía mis puntos de parada, ¿verdad? Entonces iba... Y me imagino que eso dependía mucho de si tenías inclinación, si era plano, si venías para abajo. O 40, no importando qué. No importaba qué, yo hacía los 40, sí. O sea, la meta no era negociable, el cómo llegar a la meta era lo que se definía. Incluso uno de los problemas que tuve con mi kinesiólogo era que a veces, ponte que yo le había dicho que parara en tal punto y si él se paraba un poquito antes, yo me molestaba. Porque me fregaba mentalmente decir, hice menos de lo que tenía que hacer. Entonces siempre le decían, si no hay dónde parar, si en el punto donde quedamos no tienes dónde estacionarte, prefiero que te vayas adelante, no atrás. Porque para mí era... esperaban. Sí, o sea, pues, no, pues que yo hubiera pensado que iba medio cerca. No, dentro de 40 kilómetros allá te veo. O sea, no iban cerca tuyo, o sea, el 40 kilómetros. 95% de todo esto fuiste tú sola. Sí, sola. Y era porque al final también yo quería que ellos disfrutaran de cierta manera, porque el hecho de acompañarme es un reto bien fuerte. Al final ellos también pasaban solos de otra manera, pero también estaban solitos.
y estar atrás de uno a 5 kilómetros por hora es una hueva. Sí. Entonces... Y también te generaba presión, me imagino. Exacto, y yo no estaba tranquila, entonces le decían, andate, llámame en 2 horas a ver cómo voy, y así nos íbamos. 2 horas, imagínate. Es decir, si te pasaba algo, llamabas, o si ellos decían algo, llamabas, de lo contrario, listo. Sí. ¿Ibas oyendo música? ¿Ibas oyendo podcast? ¿Ibas sin oír nada? ¿Cómo era tu soledad? Oía música, solo los días que yo corría 3 días seguidos, y el cuarto día era como de recuperación, entonces en vez de correr caminaba, y caminaba a una distancia más cortita, ¿verdad? En esos días sí escuchaba un poquito más de podcast. ¿En cuál? ¿En el de recuperación? En el día de recuperación sí escuchaba más podcast, porque sí me daba chance de ir como procesando lo que escuchaba. Los otros días como que cuando corres hay por ratos que estás oyendo, hay ratos que tienes música pero ni la escuchas. No, ajá. Entonces... Pero sí lo llevabas puesto. Sí lo llevaba puesto. Es increíble, tenías que llevarlo con, ¿cómo se llama? No, ya llevaba inalámbrico. Pero no te aguantaban, o sí te aguantaban, porque es un montón de horas. Sí me aguantaban. Bueno, hay que saber la marca, ahí pero bueno. Sí, si hubieran sido los que vos y yo tenemos, no aguantan. No aguantan. Sí. ¿Alguien supo de prensa, de medios o algo, tu trayecto, y lo iban de alguna forma siguiéndote el hilo, aparte de lo que tú comentabas y publicabas? Sí, tuve bastante apoyo del periódico, realmente. ¿Guatemalteco o chileno? Guatemalteco. Guatemalteco, yeah. Okay. El periódico que sí, no el existe. periódico. Ajá. Ajá. Sacaron bastantes, incluso como portadas, ellos sí me apoyaron bastante. Hubo conferencia de prensa antes de yo irme, con Fundazúcar, que fue la fundación con la que nos aliamos, ¿verdad?, para el tema de la causa social. Uh-huh. Y ahí estuvieron las marcas patrocinadoras y algunos medios. A ver, lo que nos resta ahorita de este segmento, estás en tu último tramo. Ya sabes que esto es la última que vas a hacer para cumplir tu objetivo. ¿Cómo se siente ese día? ¿Cómo se siente llegar a ese momento? ¿Y quiénes estaban esperándote para cerrar esa travesía? A ver, son muchos sentimientos encontrados. Realmente ya está en el punto donde ya quería terminar. Por supuesto. Ya mi cuerpo ya quería terminar. Y estaba en esa lucha de ya quiero terminar, pero no quiero que termine. Ni modo, se ha vuelto tu rutina de los últimos 4 meses. Sí, justo. Me acompañaba mi Carlita, una kinesióloga, porque hice cambio de kine a la mitad del trayecto en Santiago, y mi papá. Con ellos terminé la travesía, pero sí era un sentimientos de todo. O sea, era el hecho de qué voy a hacer ahora que termine. Financieramente tengo que vender la camper para recuperar un poco, cómo la voy a vender. Esa la compraste en Chile. En Chile, sí, en Chile. O sea, si podías venderla localmente. Entonces, sí era todo... Imagínate todo lo que estás pensando en... O sea, increíble. Cuando debería estar concentrado en correr una maratón, pero estoy bueno, feliz. No sé, son muchos pensamientos. Sí, son muchos pensamientos, y justo peleaba mucho también con... Olvídate de eso y disfruta lo último que te queda, pero sí hay muas cosas en la cabeza que te dan vueltas. Sí, ahí te pasó todo el factura, tiempo. seguro. ¿Y qué fue lo que hiciste al terminar? Bueno, ya llegué. ¿Qué hiciste? Me senté había un muellecito que me tiraba hacia la vista hacia Darwin. Uh-huh. Y ahí me senté a llorar. Sí, pero ese sentido delicioso. Era sí. como desahogar todo el esfuerzo de toda la travesía. Sí. Qué descargo emocional más grande, pues, porque fueron 4 meses y saber que lograste esa meta que te propusiste, donde todo el mundo te echó ganas. Es más, Daniela se trasladó ahorita, mírale. Se trasladó ahorita, ese momento debe ser increíble. Haber sido increíble, ¿verdad? Qué bonito. Y vamos a aprovechar a hacer una pausa para que Daniela agarre aire. Porque la regresamos a ese momento tan especial. Así que vamos a ir a una breve pausa. Espero que usted se esté disfrutando y se esté inspirando también, como con todo lo que estamos aprendiendo hoy de Daniela, donde realmente nunca vamos a estar 100% listos. Lo que vamos a hacer es nuestro mejor esfuerzo cada día. Y como bien lo dijo, si algo no funciona bien, la siguiente jugada. Vamos a mensajes, regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
Queremos agradecer a cada uno de ustedes que toman y apartan este tiempo para estar junto con nosotros en este espacio de Inspiración TF, donde compartimos con Daniela Andrade, que nos está contando este desafío, ese cúmulo de emociones y sentimientos tras una meta difícil alcanzada y cómo se entremezclan todos esos sentimientos de haber logrado algo más, un montón de cosas más que, como decíamos con Mario, no lo podemos comprender, solo lo podemos imaginar. Quisiera ahora entrar un poco, Daniel, a pesar de que podríamos seguirte preguntando un montón de cosas porque tenemos 50,000 dudas y 50,000 inquietudes, a mí me gustaría ver si te quedaste dormida una semana después. O sea, me gustaría saber muchas cosas. Quisiera preguntarte un poco para entrar ahora a lo que vino posterior a esa fase, que es Life Through Sports, que es uno de los proyectos que ahora tú estás desarrollando siempre en la línea de deporte. Pero me gustaría saber cómo, me imagino que esto fue un cambio de tu pensamiento o creencia de que los deportes no solo es hacer ejercicio, sino también son un agente de cambio social. Entonces, quiero que me cuentes cómo hay esa rotación o ese seguimiento, porque me imagino que ahí empezó con el objetivo que te dejó el entrenador de pensar un por qué, cómo eso ahora tomó el protagonismo o está tomando el protagonismo. Pues Life Through Sports se fue formando justo durante esos 4 meses que yo estuve en Chile corriendo. Digamos que la idea, ¿verdad? Uh-huh. La idea se fue formando y puliendo poco a poco. Mientras yo corría tenía mucho tiempo para pensar y etcétera. ¿Tú te lo proponías antes de correr? ¿Voy a pensar en esto? No, ¿O simplemente era como te llegaba el soñar pensamiento? despierto, ¿sabes? Como que eso que incluso muchas veces me pasaba, que mientras corría se me venían un montón de ideas que en ese momento te hacían mucho clic y tal vez cuando terminabas no tenía ni pie ni cabeza. Es el mismo concepto de cuando dejas un problema en la mente cuando duermes. En este caso estabas despierto corriendo, pero sí. y te digo que esa es una de las cosas que a mí me gustaba cuando corría, que era cuando decías, estás en la zona. Sí. O sea, te desconecta el cerebro y dejas que algo que nunca hacemos porque pasamos todo el tiempo distraídos con temas digitales, de divagar, de soñar, de simplemente... Permiso a la cabeza. A mí lo que me pasaba cuando yo empecé a correr es que me cansaba mentalmente, no físicamente. Era porque pasaba con tan... En cambio te enseña ahí a soltarlo. Pero sí, es algo que se aprende justo. Pero... ¿Y qué fue lo que lograste soñar en esos momentos? Ese concepto del proyecto de Life Through Sport. Pues creo que todo lo que he venido poco a poco haciendo a través de Life Through Sports es hacer eventos que trasciendan. No solo carreras que uno llega y hace los 5 o 10K y te vas a tu casa y ya fue, sino que realmente tener una experiencia y que esa experiencia tenga un propósito y una historia detrás, ¿verdad? Entonces, creo que todo lo que vengo haciendo viene de ahí, tal vez no incluso de ahí, viene de muchos años atrás, porque incluso platicábamos ayer con mi papá. Uno de los eventos más grandes de Life Through Sports hoy por hoy es Choco 1100, que es una ultramaratona alrededor del lago de Atitlán. Y esto lo traigo en mi cabeza desde el 2016. Cuando yo hice mi maestría tenía que presentar un proyecto y presenté hacer una carrera en el lago. Uh-huh. Esto les digo, como les digo, sin nada más que eso. Nada. O sea, fue una idea que yo trabajé en mi maestría y por cosas de la vida que se me han ido presentando las oportunidades, hoy por hoy estoy logrando hacer algo que pensé en ese entonces. Es decir, algo que se materializa 10 años después de una idea. Pero a ver, ¿qué es Life Through Sports? Porque estamos platicándolo, pero no hemos entrado al detalle. ¿Qué es este proyecto? Life Through Sports es una organización que busca trascender a través del deporte, ¿verdad? Entonces, es siempre a través de experiencias deportivas donde buscamos que tanto el participante, las marcas, se lleven algo más allá de solo la imagen o solo la experiencia deportiva, sino que nosotros tenemos 3 pilares. Es de todo a través del deporte, pero es propósito, una causa social, ¿verdad? O ambiental, deporte y una historia que contar, ¿verdad? Entonces, Chocomil es eso. Luego tenemos un bootcamp que es más chiquitito, es un evento más pequeño, más premium, pero el bootcamp lo que busca es
llevar al participante, por ejemplo, a experimentar desde un aspecto deportivo todo lo que conlleva la cosecha de café. Entonces, son 6 horas donde el participante está recogiendo café, llenando sacos de café, cargando madera, cargando agua, corriendo, llevando cosas de un lado a otro, ¿verdad? Te puedes imaginar cuánto aprecia a esas personas una taza de café después de eso, sí. ¿verdad? Y justo es esa la idea. Entonces, esa es la historia del bootcamp, ¿verdad? Entonces, es poner al participante en una situación incómoda de una manera entretenida y bonita, que te haga decir, bueno, yo me siento a tomarme la taza de café, pero hay un trabajo bien fuerte detrás, ¿verdad? Voy a alentar ahorita mi sorbo de café. Adelantate, dale. Entonces, ¿Y qué tipo de causas son las que te has enfocado? Porque sé que has estado en temas de nutrición también, que va muy amarrado al tema de deporte. Sí, tenemos 3 pilares. Es la desnutrición, es uno. El agua es otro, que nos tiramos al tema del pilar de sanitización y acceso al agua potable, porque va muy ligado a la desnutrición finalmente. Uh-huh. Y el tercero es desigualdades, ¿verdad? Entonces, desigualdades hay de todo tipo. Ahorita lo que estamos es trabajando con ROMP Guatemala, que es una organización que le da acceso a personas vulnerables en Guatemala, a gente que necesita prótesis. Entonces, es reducir un poco la desigualdad en el tema de movilidad, ¿verdad? Ok. Esos son nuestros 3 pilares. Lo que me gusta es que está bien estructurado, ¿te das cuenta? 3 pilares y 3 pilares. Ajá. De hecho, ya que estás comentando un poco de esto, estuve revisando tu página web. Si quieres la puedes mencionar de una vez, porque no quiero decir la equivocada. Life Through Sport, sin S al final, .org. Y Through HRU. Para que todos los que quieren. Life Through Sport. Así es como lo pone usted, .com. De hecho, estaba revisándola y tú tienes 4 valores fundamentales: el altruismo, la audacia, la abnegación y el cambio. Me encantan los 4. Cuéntanos un poquito por qué esos 4 y no cualquier otro. Altruismo es... Altruismo porque al final creo que es una forma del por qué hacemos las cosas, de encontrar ese propósito, de no hacerlo solo por hacer, sino encontrar un para qué. Un para qué digo yo más que un por qué realmente. Audacia. ¿Por qué la audacia? ¿Por qué ese boldness, como lo pones tú en tu página? Porque sí necesitas tener esa capacidad de salir de tu zona de confort y ponerte enfrente de una situación incómoda. Abnegación. ¿Por qué abnegación? ¿Y qué es abnegación? Porque esa palabra no es muy comúnmente usada. Ajá, selflessness, como está en inglés, ajá. Pues cabal, dejarte a ti un poquito a un lado. Creo Adiós, que ego. sí, creo que pues yo pongo mucho que creo que últimamente y en mi vida sí, lo que he escuchado mucho es primero yo, segundo yo y tercero yo y mucho de yo. Y creo que sí, creo que al final sí necesitas estar tú bien para apoyar a los demás, pero creo que al final lo que nos llena para estar bien es ayudar a alguien más. Entonces de ahí viene esa parte. Y finalmente cambio, change. Porque hay que estar abiertos al cambio, hay que estar abiertos a probar nuevas cosas. Como cuando te vas a correr Chile y si tienes un plan y no sabes qué te va a pasar. El tema del cambio, manejo el cambio. Que con lo que estás mencionando podría ser interesante. Me imagino que luego de haber logrado eso, hasta tu mente cambió. Cuando te dicen, no se puede. Pero, a ver, o sea, ese cambio mental, incluso de haber logrado eso, creo que te condiciona para los siguientes proyectos que quieres hacer. Sí, y sabes, lo hablaba mucho con una persona. A veces cumplir esos retos tan grandes que tú te propones, a veces te puede jugar un poco la contra también. Ajá. Porque te tienes que ¿cómo se dice? Como redireccionar muy fuertemente, o cómo te mantienes a ese nivel al que ya llegaste. No es tan fácil. O sea, la gente muchas veces cree que porque ya lograste un reto tan grande, el siguiente se te va a hacer también más fácil. Y al final creo que a veces... ¿cómo se dice success en español? Sí, éxito. A veces el éxito te puede más bien hacerte dudar de ti, de madre, ¿ahora cómo supero esto? ¿Cómo hago algo más grande? ¿Cómo paso de esto a algo más? Voy a usar una frase que utilizamos acá, como el techo de uno se vuelve el sótano del siguiente.
Sí. Y difícil para los dos lados. Uno, No, debo y- superar lo que ya hice, porque si no, no es suficiente. O si lo hago menos, entonces es muy poca cosa versus lo que... O sea, no importa si a qué lado vayas. No, y te complicado. puede llegar al punto donde te puedes dañar mental o físicamente, pues, porque ya excedes realmente lo que tu cuerpo está diseñado o planificado a hacer. Y Pues. te desmotiva a veces mucho. Creo que eso para mí fue el reto más grande, fue el post, la recuperación de, no solo por el tema de químico que genera tu cuerpo de tanto endorfina, Ujú. sino que la parte emocional de cómo me planteo algo diferente o ya logré lo que para mí era lo máximo, ya lo logré, entonces cómo... Sí, como no hay, ahora- no hay otra ultramaratón que se te compare a eso, pues, o sea. ¿Cómo eso es hago ya- algo más? Ajá. Sí. Ahora, estabas hablando de que en este proyecto que estás teniendo de Life Through Sports también manejas ciertos eventos principales. Nos estabas mencionando el Kintsugi Bootcamp, que es el del café, Ujú. que eso es abierto al público, por lo que Sí. entiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cuándo va a ser el siguiente? El otro año, por ejemplo, en 2026. Se hace cada cada cuánto? periodo. Una ¿cómo? vez al año hacemos Una vez al año. los eventos, sí. Ok. Para y en como lo pueden escuchar en cualquier momento, vaya a la página web y ahí seguramente van a aparecer las fechas Sí, ahí está todo. disponibles. Y Ok. fechas, historia, todo. estaba entonces este es uno. Y de ahí hay otro que se llama Athletic Travel with Purpose, que es viaje de atletismo con propósito. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de escalar rocas? Paisajes volcánicos. Ese todavía está medio en papel, es algo que vengo queriendo implementar para el 2026 y es algo muy similar a los viajes que hacen los doctores de misiones médicas que vienen a Guatemala Sí, sí. y se van a una comunidad y ayudan en ese aspecto. Yo lo que busco con ese proyecto es traer gente de afuera a que venga a conocer Guatemala desde un aspecto deportivo. Mm. Entonces, siempre mantengo los 3 pilares, ¿verdad? Siempre es conocer la cultura guatemalteca, deporte y tema de proyecto social, ¿verdad? Ok. Y una de las cosas que hacemos estos eventos, que básicamente son eventos para recaudar fondos. ¿Qué haces con esos fondos? O sea, ¿cuáles son esos beneficios que le vas a dar a las comunidades? ¿O qué es lo que haces con esas actividades? Siempre nos aliamos con una fundación, porque nosotros no somos fundación como tal. Ujú. Entonces, nosotros lo que queremos es ayudar a las fundaciones ya existentes a recaudar fondos para que ellos puedan implementar sus proyectos, ¿verdad? Entonces, en el tema del agua, nuestro aliado estratégico es Water for People, ¿verdad? Entonces, los fondos que recaudamos es para los proyectos que ellos tienen de hacer pozos de agua en Quiché, es el área en el que ellos trabajan. ROMP con el tema de la movilidad, ¿verdad? Con la desnutrición ahorita no tenemos como que un aliado específico. En su momento fue Fundazúcar. Ahorita no tengo un aliado a largo plazo, pero eso es lo que hacemos porque nosotros lo que no queremos es crear una fundación más en Guatemala. Sino apoyar las que Apoyar se las están que haciendo apoyar bien. las que ya están. Creo que para mí es un tema que veo mucho y es que en Guate todos queremos hacer todo, pero cada quien lo quiere hacer a su manera y Sí, en así vez de no sumar. funciona. en vez de decir, hagamos, el problema es el mismo, ¿cómo todos nos unimos a resolver este problema? Me recuerdo una breve pausa, me recuerdo haber escuchado a Peter Drucker, que para los que estudiaban mercadeo, él era, digo, porque ahorita ya hay muchos mercadólogos que como ha evolucionado el mercadeo hoy día, pero en su momento era el gurú de marketing y él mencionó algo que me pareció bien curioso y él decía, miren, si ustedes quieren hacer una fundación para darle plato de comida a una persona y le sale en 5 el plato de comida y hay una fundación que lo hace de forma eficiente en 3, ustedes le están robando a esa persona 2. Y mira, me cambió total, porque a veces, como decís tú, uno quiere hacerlo todo, pero a mí me sale a 5, no sé a quién darlo, no sé la forma más eficiente, no sé qué es lo que necesitan, mientras que ya hay organizaciones que lo están haciendo bien. Totalmente. No hay por qué tratarlo de... Pero te digo, es un... No sé si te ha pasado también con los temas también rotarios, Mario. Sí. Que se quiere abarcar todo cuando lo que deberían hacer son esas alianzas. Decir, tú lo estás haciendo bien, yo voy a unir mi esfuerzo a lo que tú ya estás haciendo bien. Sí, nos encontramos haciendo un proyecto y de repente hay 3 fundaciones haciendo lo mismo.
Total. O sea, y mejor. Y déjalo mejor, es que ni siquiera estamos tratando de hacer el mismo proyecto de la misma forma con fondos diferentes y al final lo que estamos haciendo es malacostumbrando a las comunidades, pues en vez de tratar de apoyarlas como deberían de ser. Pero una de las cosas que estoy viendo entonces, este proyecto tiene las actividades como modelos, pero también tiene se puede hacer patrocinios institucionales, Sí, ¿correcto? Explícanos un correcto. poquito de los patrocinios. Pues parte de lo que buscamos son patrocinios para poder, ahí sí que cubrir los costos de los eventos, ¿verdad? Y a la hora de la inscripción de los participantes, ese monto sí ya se puede ir directamente a proyectos sociales, ¿verdad? Ok. A ver, cuéntanos un poco para cualquiera que quiere unirse a los esfuerzos que estás haciendo a través de Life Through Sport. Ya sea participando en los eventos, siendo Voluntariando, voluntarios, yo no no sé, marcas, sponsors. Aprovecha este espacio para hablarle a cualquiera de los segmentos que tú crees que pueden sumarse a esta causa que tú estás procurando a través de Life Through Sport. Pues creo que de sumarse es el que quiera sumarse. Parte de de los eventos es que lo hago de tal forma que sea para cualquiera. Ok. Cualquiera que quiera ponerse y retarse y ponerse ahí en un aspecto de incertidumbre, de algo nuevo, de tener una experiencia diferente, de crecimiento personal, está más que bienvenido y eso es lo que yo busco, ese tipo de gente que dice, bueno, voy a intentar esto nuevo. El primero es el participante. El participante. El segundo, marcas. Las marcas. ¿Qué necesitas de una marca o cuáles serían las marcas ideales que les podría... Llamar la Porque nos atención. escuchan muchas personas, entonces, ¿quiénes serían los ideales a unirse a tu causa? Pues las marcas, lo bonito de Life Through Sports es que tiene muchos aspectos. He trabajado con marcas que su enfoque es lo deportivo, ¿verdad? Entonces pueden cubrir la parte deportiva en nuestros eventos. Hay marcas que tal vez no tienen la parte deportiva, pero se alinean mucho con la parte social. Entonces pueden entrar al proyecto como la parte social. Parte de lo que estamos trabajando en esa área es, ya empieza a haber mucho movimiento empresarial en Guatemala donde están teniendo certificaciones de impacto social, ¿verdad? Y sostenible. Y estas certificaciones te piden cumplir con cierta cantidad de proyectos o cierta cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces es darles a las empresas que tienen esa certificación la opción de el apoyo que nos dan en nuestros eventos por tener un tema de impacto social, puedan incluirlo dentro de esos requisitos que ellos tienen que cumplir. ¿Sí me explico? Buenísimo. Ujú. Entonces, logramos trabajar con diferentes líneas y con diferentes marcas e industrias, ¿verdad? En ese aspecto. ¿Voluntarios necesitas? No es un área en el que llamemos lo que tú haces, necesites gente voluntaria. Voy a tener tal evento y necesito 10 voluntarios para llevar las comidas, no sé. Sí, la verdad que siempre está bien tener voluntarios, es algo que me encantaría. No lo he tenido hasta el momento realmente. Ya viste, estamos dando la idea. Pero sí sería espectacular tener gente que le guste el tema, que se empape el tema y que pueda ser parte y ir aprendiendo también, ¿verdad? Ahora, yo solo que me quedé con una cosita en la cabeza que no se me que se me quede pendiente. Sí. Tú mencionaste que aparte del proyecto de Life Through Sports, también tenías una agencia Sí. que ayuda a las personas a posicionarse a través de temas Solo de deporte, ¿no? Antes de esa respuesta, ¿dónde se comunica una marca, un participante? Ah, ya. ¿Dónde te contactan? WhatsApp, redes, página, ¿dónde es el mejor lugar? En WhatsApp es el mejor lugar. ¿Sí? ¿Lo puedes dar? 4189-2004. Más 502 nuevamente. Ajá. Porque nos escuchan en todos lados. 4189-2004. Buenísimo. 2004. Perdón, ahora sí Ahora te sí. pregunta, porque ahora si alguien quiere o siente que le gustaría saber más de cualquiera de estas tres áreas, pues bueno, ya tiene Sí, el si número no, en la directo. página de Instagram también. En Instagram, ¿cómo te encuentras? También En Life Life Through Through Sports. Sports. Ajá. Sport, Sport. sin S. Ahí es con Sport. ese. Con ese Ah, Sport. ahí sí es con Con S. Ok. Ok. Bueno. Entonces, solo para contarnos en unos minutos cómo es lo de la agencia, a quién aplica o cómo es que se desarrolla este proyecto también. La agencia es esa parte, ¿verdad? Sí, pero cuéntanos. Esa agencia lo que trabajamos es todo el perfil del atleta. Armamos un perfil de atleta. Es Son para- atletas que quieren conseguir becas en Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, Ok. solo en Estados Unidos tiene ese sistema. Atleta. Puede ser fútbol, béisbol, básquetbol, importa lo que Puede sea. ser cualquier disciplina que exista dentro de la Universidad de Estados Unidos, ¿verdad? Porque hay sí. deportes que todavía no hay. Y es para cualquiera. Obviamente siempre
evalúo primero porque sí necesitas cierto nivel, ¿verdad? Entonces, en base a eso ya te digo, mira, sí puedo trabajar contigo y empezamos a armar perfil. Yo empiezo a contactar universidades. El proceso lo llevamos completo, súper personalizado. O sea, yo me siento con los papás porque son parte del proceso. Y el atleta a ver qué quieren estudiar, qué tipo de vida quieren llevar, hasta dónde quieren llegar con el deporte. Y en base a eso se hace un perfil universitario para que haya congruencia con lo que el atleta quiere lograr, ¿verdad? O sea, si tú me dices, yo no me gusta el frío, no te voy a mandar a Chicago, por ejemplo. Sí, pues. Sí. Y ya luego hacemos toda la parte de admisión con la U. Entonces, todos los papeleos que hay que llevar los hacemos nosotros. Solo una paréntesis. ¿A qué edad tendría que tener un atleta para que sería el momento idóneo para contactarlos ustedes? 16. Esa es la edad, 16 años es donde se deben de... O sea, que si tú eres o conoces a algún atleta que tenga 16 años... O tú eres un atleta y que quisieras desarrollarte o conseguir una beca en Estados Unidos, pues ya sabes que también los puedes contactar. ¿Siempre el mismo número? Siempre el mismo número. Lo volvemos a repetir. Más 502. 4189-2004. Así es. Me parece genial. Eso me parece espectacular. Es darle oportunidades a personas como las que tú mencionabas. Son personas que tal vez no tienen la idea de cómo poder, saben que quieren desarrollar, son buenos en un deporte, quieren desarrollar si quisieran poder aplicar y no tienen ni idea. Y el proceso es bien tedioso, en verdad. Entonces, es laborioso, ¿verdad? Sí, a veces pasa que empiezan el proceso y ya les da hueva, entonces ya no lo siguen. Pereza para quien nos escuche fuera de Guatemala. Sí, hay que hacer la traducción. Entonces, sí, o sea, hacemos toda la parte de admisión y luego incluso la parte de la visa. Les ayudamos a llenar todos los documentos de visa para que no tengan ningún problema cuando les toca la embajada. Y algo interesante, tal vez si quiero animarlo, si usted papá ve que su hijo es un atleta o si un joven nos está escuchando y está buscando, a veces uno no sabe por dónde ni qué debo hacer. Y qué genial tener a alguien que ya lo hizo y que sigue apoyando. No, dejar toda la curva de aprendizaje que se está ahorrando. O sea, ir a ver a quién pregunto, dónde hago, cuál debería aplicar, sino que te pueda... Y te voy a ser sincero, el valor que más veo de esto, aparte del concepto de ayudarlos en la papelería y todo esto, es el tema del perfilamiento. Sí, del perfilamiento del atleta con la universidad correcta, para que no pierdan el tiempo escopeteando a 20 universidades, sino que van a las 2, 3 que podrían ser las mejores. Sí. Y justo por eso... Realmente por eso nace el proyecto, porque para mí yo no tuve esa guía y fue un reto familiar, ¿verdad? Entonces, por eso... No hay nada que me guste más que inicien empresas que son formadas en base a la experiencia propia. Porque obviamente sabes la dificultad, sabes cuál es la solución y es todo mucho más sencillo. Estoy muy contento de finalmente haber logrado que nos estuviéramos aquí sentados y compartiendo tu historia. Daniela, muchas gracias por tu tiempo. Quiero dejarte este minuto final para que cualquier cosa que tú quieras cerrar con esta entrevista para la audiencia que ha estado con nosotros el día de hoy. Pues invitarlos a que se animen a hacer cosas diferentes, a ponerse en situaciones de incertidumbre, de que si tenemos un sueño o tienen un sueño, se atrevan a ir por ello. Creo que al final no hay mayor satisfacción que atreverte. Hay una frase que dice que si... ¿Cómo es que dice? Si yo te dijera que tenés que tener 100 fracasos antes de llegar al éxito, ¿qué tan rápido quisieras tener esos fracasos para llegar a donde quieres llegar? Entonces, que nos animemos y que al final el fracaso solo es un paso más a eso que queremos lograr y puede tomar 10 años, 2 años, 1 mes, no sé, pero rapidito, atrevernos. Me parece fantástico, no había visto esa variante de los 99 fracasos previos al éxito. Si supiéramos que son 99 necesarios, apurémonos. Rapidito hagamos esos fracasos y hagamos la siguiente jugada como nos enseñó Daniela. Mario, llegamos al final. Pues aquí primero, Daniela, muchísimas gracias. Creo que fue una conversación muy fluida, muy bonita, muy interesante. Creo que hay varias herramientas que nuestros oyentes le pueden sacar provecho. Muchas frases que podemos casi que sacarle para ser tuiteables, como dirían. Y te agradezco por contarnos tu historia y felicitaciones por haber logrado un reto que te diría que siendo la única guatemalteca y creo que la única persona en el mundo que lo ha hecho, pues nos motiva a que a veces nuestros problemas son menores, siempre y cuando tengamos claros que hay que levantarnos mañana y seguir trabajando con un propósito. Así que esperamos que el programa de hoy de Inspiración TF le haya agregado muchísimo valor,
Queremos agradecerle a Daniel Andrade por haber aceptado la invitación y como siempre, darle las gracias a usted en nombre de Mario López Alguero, su servidor César Tánchez y nuestro estimado Jeff en los controles, esperando contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.